Las estrellas titilaban pacíficamente en el cielo nocturno de Montana mientras John Miller salía a su porche. El aire fresco de la tarde se sentía bien después de un día de trabajo en su pequeña granja. John se había mudado aquí después de 20 años en los Marines, buscando paz y soledad. Esa noche, esa paz terminaría para siempre. Una luz brillante cruzó el cielo, demasiado rápida para una aeronave normal. Los instintos militares de John se activaron de inmediato. Observó cómo la luz disminuía la velocidad y descendía hacia el campo vacío a 1 milla de su propiedad. «¿Qué demonios?», murmuró, cogiendo sus binoculares de dentro de la casa. A través de las lentes, pudo ver una elegante nave metálica diferente a cualquier cosa construida en la Tierra. Tenía curvas suaves y brillaba con una tenue luz azul. Como marine retirado, John había visto aviones experimentales antes, pero nada como esto. Cogió su teléfono y llamó al sheriff local. «Bill, algo acaba de aterrizar en el campo Peterson. Quizás quieras venir a echar un vistazo». «¿Otro globo meteorológico?», preguntó el sheriff Bill Rollers con una risa. «No, señor. Esto es algo completamente diferente». Mientras esperaba al sheriff, John cogió su rifle de caza. No para usarlo, sino porque las viejas costumbres nunca mueren. 20 minutos después, el coche del sheriff se detuvo junto a 2 SUVs negros que John no reconoció. Hombres con trajes oscuros salieron, hablando en voz baja por sus radios. «Tipos del gobierno», pensó John. «Han llegado muy rápido». En el campo, el lateral de la nave se abrió suavemente. 3 figuras altas emergieron. Incluso desde la distancia, John podía decir que no eran humanos. Sus cuerpos eran demasiado delgados, sus cabezas demasiado grandes, y se movían con una extraña gracia a pesar de la gravedad de la Tierra. Los agentes del gobierno se acercaron con cautela. Uno sostenía algún tipo de dispositivo, posiblemente intentando comunicarse. El alienígena más alto levantó lo que parecía ser un objeto similar. Fue entonces cuando todo salió mal. Un zumbido agudo llenó el aire, haciendo que John se tapara los oídos de dolor. El dispositivo del alienígena emitía una luz azul que pulsaba rápidamente. Más tarde, los expertos determinarían que era simplemente su equipo de traducción funcionando mal, pero en ese momento, parecía un arma cargándose. Uno de los agentes sacó su pistola. El dispositivo alienígena pulsó más brillantemente. Alguien disparó. El caos estalló. Los alienígenas se retiraron a su nave mientras los agentes abrían fuego. John observó con horror cómo las balas rebotaban en el casco de la nave. La nave se elevó rápidamente, pero no antes de que un disparo afortunado impactara en algo crítico. El humo salía de un lado mientras se disparaba hacia el cielo nocturno a una velocidad imposible. En cuestión de horas, el campo estaba plagado de personal militar. John se encontró en una sala de informes en un campamento base establecido apresuradamente, contando su historia a oficiales de rango cada vez más alto. ¿Y está seguro de que no hicieron ningún movimiento agresivo hasta que nuestros agentes dispararon?, preguntó un general de aspecto severo. «Ninguno que yo pudiera ver, señor», respondió John. Su dispositivo hacía ese ruido, pero no habían apuntado nada a nuestra gente. El general intercambió miradas preocupadas con su personal. 3 días después en Washington, D.C., Lisa Walsh fue llamada a una reunión clasificada. Como la física líder de la NASA especializada en propulsión teórica, había estado analizando los escombros recuperados del sitio de Montana. La sala estaba llena de altos mandos militares y funcionarios del gobierno, todos con expresiones sombrías. «Doctora Walsh, por favor, díganos qué ha encontrado», dijo el asesor de Seguridad Nacional, Richard Clark. Lisa se levantó y conectó su tableta a la pantalla. «La tecnología es diferente a todo lo que hemos visto», comenzó, mostrando imágenes microscópicas de los fragmentos recuperados. «Los materiales no coinciden con ningún elemento conocido en nuestra tabla periódica. Lo que es más preocupante es esto». Mostró un análisis de los patrones de radiación de los escombros. Estas firmas de energía sugieren que la nave no solo estaba visitando la Tierra. Nos había estado monitoreando, posiblemente durante años. El sistema de comunicación que recuperamos muestra signos de entrelazamiento cuántico,
permitiendo una comunicación instantánea a través de vastas distancias. ¿Cuán vastas?, preguntó el presidente. Potencialmente, a través de la galaxia, respondió Lisa. La sala quedó en silencio. Hay más, continuó. Encontramos almacenamiento de datos en un fragmento. La mayor parte estaba dañado, pero logramos decodificar algo de información. Parece que la Tierra está bajo observación por algo llamado el Consejo Galáctico, una federación de múltiples especies alienígenas. Pasó a la siguiente pantalla, mostrando un mapa estelar parcial con la Tierra claramente marcada y etiquetada con símbolos alienígenas. Estábamos clasificados como un mundo en desarrollo bajo protocolo de contención. Y basándonos en los fragmentos de mensajes que decodificamos, no están contentos con lo que pasó en Montana. ¿Estamos hablando de una invasión?, preguntó el secretario de Defensa. No lo sé, admitió Lisa. Pero encontré referencias a algo llamado pacificación, programado para comenzar dentro de 5 años. Una semana después, todos los principales líderes mundiales fueron informados en secreto sobre la situación. Por primera vez en la historia humana, los rivales globales dejaron de lado sus diferencias ante una amenaza común de más allá de la Tierra. En los meses siguientes, se reportaron fenómenos extraños en todo el mundo. Los satélites detectaron objetos no identificados en el borde de nuestro sistema solar. Las comunicaciones sufrían ocasionalmente interferencias inexplicables. Los gobiernos del mundo mantuvieron el silencio público mientras se preparaban en secreto. A Lisa Walls se le dio financiación ilimitada y una instalación oculta bajo el desierto de Mojave. Su equipo trabajó día y noche para entender y aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena. El progreso llegó en pequeños avances hasta que, 18 meses después del incidente de Montana, Lisa hizo un descubrimiento sorprendente. La red de comunicación cuántica que usan tiene un fallo fundamental, explicó al Estado Mayor Conjunto. La construyeron para ser eficiente, no segura. Podemos escuchar. ¿Está diciendo que podemos espiar a alienígenas a través de la galaxia?, preguntó el general Williams con incredulidad. No solo escuchar, dijo Lisa con una leve sonrisa. Con tiempo, podríamos acceder a su red. Y lo que estamos escuchando no es bueno. El Consejo Galáctico ve el incidente de Montana como un ataque no provocado. Algunas facciones están presionando para una acción inmediata contra la Tierra. ¿Qué tipo de acción?, preguntó el secretario de Estado. La expresión de Lisa se ensombreció. Basándonos en las comunicaciones que hemos interceptado, la pacificación no es solo ocupación. Planean implementar una modificación genética forzada en los humanos. Quieren hacernos más manejables. La sala estalló en voces airadas. Cuando finalmente se restableció el orden, el presidente habló. ¿Cuánto tiempo tenemos? Su flota principal más cercana está a 3 años de nuestro sistema solar, respondió Lisa. Pero las naves exploradoras podrían llegar mucho antes. Entonces tenemos 3 años para prepararnos, dijo el presidente con firmeza. Doctora Walls, ¿qué necesita para desarrollar capacidades defensivas? Más científicos, más recursos y acceso a cada pieza de tecnología avanzada del planeta, respondió ella sin dudarlo. Lo tendrá todo, prometió el presidente. A partir de este momento, comienza la iniciativa de defensa terrestre. Cuando Lisa salió de la reunión, miró el cielo nocturno. Las estrellas ya no parecían pacíficas. En algún lugar ahí fuera, una tormenta se estaba gestando. La humanidad acababa de entrar en el escenario galáctico, y su primera actuación había sido un desastre. El tiempo corría. La Tierra tenía 3 años para prepararse para una guerra contra enemigos con tecnología miles de años más avanzada que la suya. Pero tenían una ventaja con la que los alienígenas no habían contado. Los humanos eran muy buenos aprendiendo, adaptándose y sobreviviendo contra probabilidades imposibles, y apenas habían comenzado a contraatacar. Habían pasado 5 años desde el incidente de Montana. El mundo había cambiado de formas que pocos podrían haber imaginado. En la superficie, la vida diaria continuaba con normalidad. La gente iba a trabajar, los niños asistían a la escuela y los políticos discutían sobre impuestos y sanidad. Pero bajo esta fachada normal,
la Tierra se preparaba para la guerra. En las profundidades del Océano Pacífico, en una masiva instalación submarina conocida como la Fosa, el comandante Alan Carter estaba de pie ante un ventanal, contemplando la flota secreta de la humanidad. 6 naves de guerra colgaban suspendidas en la enorme bahía de construcción, sus elegantes cascos incorporando tanto ingeniería humana como tecnología alienígena de ingeniería inversa. Impresionantes, ¿verdad?, preguntó una voz detrás de él. Alan se giró para ver a la teniente Kate Patel acercándose. Como su recién asignada oficial ejecutiva, había llegado a la fosa apenas ayer. La EDT Defiance, dijo Alan, señalando la nave más grande, nuestra nave insignia. La construcción terminó la semana pasada. Kate se paró a su lado, con expresión escéptica. Con todo el debido respeto, comandante, ¿realmente cree que 6 naves pueden defender la Tierra contra un enemigo que controla la mayor parte de la galaxia? Alan sonrió sombríamente. No, al menos no en una lucha justa. Entonces, ¿cuál es el punto?, preguntó Kate. Los humanos no luchan limpio, respondió Alan. Nunca lo hemos hecho. Ven conmigo. Caminaron por los concurridos pasillos de la fosa. Científicos y personal militar de todas las naciones trabajaban codo con codo, unidos por la amenaza común. Alan llevó a Kate a un laboratorio seguro donde la doctora Lisa Walsh estaba trabajando. Lisa levantó la vista de una compleja pantalla holográfica cuando entraron. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido en días. Comandante Carter, le saludó. ¿Es esta su nueva XO? Teniente Kate Patel, confirmó Alan. Tiene preguntas sobre nuestras posibilidades contra el Consejo. Pensé que podrías ayudar a explicar nuestra estrategia. Lisa asintió y tecleó algunos comandos en su consola. La pantalla holográfica cambió para mostrar una red brillante de puntos de luz interconectados. Esta es la red de comunicación cuántica del Consejo, explicó Lisa. La usan para todo. Controles de naves, sistemas de armas, navegación. Es su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. ¿Cómo es eso?, preguntó Kate. Fue diseñada para ser eficiente, no segura, dijo Lisa. Nunca han tenido que preocuparse por ser hackeados porque ninguna especie que han encontrado ha tenido la capacidad, hasta ahora. Presionó otro botón y una sección de la red se volvió roja. Podemos inyectar nuestro propio código en su red. No lo suficiente para tomar el control total, pero sí para causar caos, lo suficiente para darnos una oportunidad de luchar. Por eso solo necesitamos 6 naves, añadió Alan. No estamos tratando de igualarlos nave por nave. Vamos a golpearlos donde son vulnerables. Kate miró entre ellos, la comprensión amaneciendo en su rostro. Guerra asimétrica a escala galáctica. Exacto, dijo Lisa. Y tenemos otra ventaja. Las especies del Consejo piensan en patrones, en algoritmos. Por lo que hemos aprendido monitoreando sus comunicaciones, sus tácticas de batalla no han cambiado en miles de años. Nunca han necesitado adaptarse. Los humanos se adaptan todos los días, dijo Alan. Es lo que mejor hacemos. Una alarma sonó de repente, interrumpiendo su conversación. Luces rojas de advertencia parpadearon por toda la instalación. ¿Qué está pasando?, preguntó Kate mientras corrían hacia el centro de mando. Están aquí, dijo Alan sombríamente. El centro de mando era un torbellino de actividad cuando llegaron. Una gran pantalla táctica mostraba múltiples objetos entrando en el sistema solar cerca de Neptuno. 14 naves del Consejo detectadas, informó el oficial de sensores. La configuración coincide con su flota de patrulla estándar. Antes de lo que esperábamos, murmuró Lisa. Pero no antes de lo que nos preparamos, respondió Alan. Se giró para dirigirse al centro de mando. Esto no es un simulacro. Protocolo de lanzamiento alfa. Todo el personal a sus puestos de combate. En toda la fosa, el personal corrió a sus puestos asignados. Los ingenieros hicieron los ajustes finales a los sistemas de las naves. Los oficiales de armas cargaron contramedidas especializadas desarrolladas específicamente para atacar la tecnología del Consejo. En la bahía de lanzamiento,
Alan se dirigió a las tripulaciones reunidas de las 6 naves. 500 hombres y mujeres que llevaban las esperanzas de la humanidad sobre sus hombros. Hoy, nos enfrentamos a un enemigo que nos cree primitivos y predecibles, comenzó. Esperan que nos acobardemos o que luchemos según sus reglas. No haremos ninguna de las dos cosas. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por lo que luchamos. Cada persona en la Tierra cuenta con nosotros, aunque la mayoría no sepa que existimos. Hizo una pausa, mirando los rostros decididos ante él. El Consejo cree que viene a pacificar a una especie primitiva. Demostrémosles lo equivocados que están. 2 horas más tarde, la EDT Defiance y sus 5 naves hermanas emergieron de su base submarina oculta. Aceleraron rápidamente usando tecnología de manipulación de la gravedad, de ingeniería inversa de los escombros alienígenas, para alcanzar velocidades que ninguna nave humana había logrado antes. En el puente de la Defiance, Alan se sentó en la silla de mando, con Kate a su lado. La flota enemiga ha establecido órbita alrededor de Neptuno, informó el oficial táctico. Parecen estar realizando escaneos del sistema. Nos están buscando, dijo Alan. No les hagamos esperar. Ejecuten la operación Thunderbolt. 3 de las naves de la Tierra rompieron la formación, dirigiéndose hacia Marte en un vector de aproximación obvio. Mientras tanto, la Defiance y las 2 naves restantes apagaron todos los sistemas excepto los esenciales, usando el campo magnético de Neptuno para enmascarar su presencia mientras maniobraban para posicionarse. La flota del Consejo detectó las 3 naves terrestres que se acercaban y se movió para interceptarlas, exactamente como Alan había predicho. Están mordiendo el anzuelo, observó Kate. Su formación es de manual, justo como en las simulaciones. El Consejo ha estado luchando de la misma manera durante milenios, respondió Alan. ¿Por qué cambiar lo que siempre ha funcionado? Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los estrategas humanos más optimistas. Mientras las naves del Consejo se movían para enfrentarse a la Fuerza Señuelo, la Defiance y sus 2 compañeras se encendieron de repente y atacaron por detrás. Sus armas, diseñadas específicamente para perturbar las frecuencias de los escudos del Consejo, destrozaron las defensas alienígenas. Al mismo tiempo, la Dra. Waltz activó su intrusión en la red cuántica. En toda la flota del Consejo, los sistemas comenzaron a fallar. La puntería de las armas se desconectó. Las comunicaciones entre naves se interrumpieron. El comandante del Consejo, no preparado para tales tácticas, intentó reagruparse usando protocolos estándar. Pero los humanos no seguían protocolos estándar. La flota terrestre continuó su patrón de ataque errático e impredecible, golpeando desde múltiples vectores, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para convertirse en un objetivo. Cuando la batalla terminó 30 minutos después, 3 naves del Consejo habían sido destruidas, 4 estaban inutilizadas y el resto se había retirado en desorden. En el puente de la Defiance, la tripulación apenas podía creer su éxito. Lo hicimos, dijo Kate, con asombro en su voz. Realmente ganamos. La expresión de Alan se mantuvo seria. Ganamos la primera escaramuza, teniente. La guerra acaba de empezar. Al otro lado de la galaxia, en la gran cámara del Consejo, la noticia de la derrota se extendió como la pólvora. Los consejeros habían esperado informes de una pacificación rápida. En cambio, recibieron relatos impactantes de humanos primitivos usando la tecnología del Consejo en su contra con una eficacia devastadora. Por primera vez en miles de años, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una especie que no jugaba según sus reglas, y tenían miedo. La noticia de la victoria humana se extendió rápidamente por el Consejo Galáctico. En la gran cámara del Consejo, representantes de 37 especies discutían a gritos sobre qué hacer a continuación. La enorme sala, construida con cristal y metales vivos, resonaba con voces airadas. «Esto es inaceptable», gritó Sex, el representante de los insectoides Ril. Su duro exoesqueleto chasqueaba al moverse. «Los humanos deben ser aplastados de inmediato. Deberíamos enviar la flota principal». Otros miembros del Consejo asintieron de acuerdo. Pero no todos compartían esta opinión. «Quizás actuamos precipitadamente»,
dijo Saurin, un ser antiguo de la especie Eldar. A diferencia de la mayoría de los representantes del Consejo, Saurin había estudiado la historia humana en secreto durante años. Estos humanos se defendieron de lo que percibieron como una amenaza. ¿No es eso lo que haría cualquier especie? Son primitivos y peligrosos, insistió Sex. Usaron nuestra propia tecnología contra nosotros. Esto no puede ser tolerado. El líder del Consejo, una figura imponente llamada Drell, levantó la mano pidiendo silencio. No actuaremos con precipitación. Una pequeña delegación se reunirá con estos humanos para evaluar la situación. Mientras tanto, prepararemos nuestras fuerzas por si la diplomacia falla. Lejos de allí, en el centro de mando oculto de la Tierra, Lisa Walsh monitoreaba las comunicaciones del Consejo. Están divididos, le dijo al comandante Carter y a la teniente Patel. Algunos quieren atacar de inmediato. Otros sienten curiosidad por nosotros. ¿Podemos explotar esta división?, preguntó Alan. Tal vez, respondió Lisa. Un miembro del Consejo, un Eldar llamado Saurin, parece particularmente interesado en los humanos. Sugirió una reunión. Podría ser una trampa, advirtió Kate. Posiblemente, asintió Alan. Pero también es una oportunidad. Lisa, ¿puedes organizar una comunicación segura con este Saurin? 3 días después, una pequeña nave alienígena sin marcar apareció en el borde del sistema solar. Transmitió un mensaje simple en todas las frecuencias: vengo solo a hablar. Sin armas. Después de que extensos escaneos confirmaran que la nave solo llevaba un pasajero y no tenía armas, Alan tomó una decisión audaz. La Defiant se encontraría con Saurin en un lugar neutral, una pequeña estación construida apresuradamente en órbita alrededor de Plutón. Mientras la nave de Saurin atracaba en la estación, Alan, Kate y Lisa se prepararon para recibir al diplomático alienígena. Llevaban uniformes estándar, mostrando deliberadamente ninguna preparación especial ni miedo. La esclusa de aire se abrió y Saurin entró. Era alto y delgado, con piel azul pálido y grandes ojos sabios. No llevaba equipo de protección, mostrando confianza. Comandante Carter, habló Saurin en perfecto inglés. Doctora Walsh, Teniente Patel, les agradezco que se reúnan conmigo. ¿Cómo sabe nuestros nombres?, preguntó Alan, sorprendido. He estudiado su especie durante muchos años, respondió Saurin. Sus idiomas, su historia, sus culturas. Los humanos me fascinan. En una pequeña sala de conferencias, se sentaron alrededor de una mesa sencilla. Saurin habló abiertamente sobre las divisiones del Consejo. Muchos temen lo que no entienden, explicó. Los humanos progresaron más rápido que cualquier especie que hemos encontrado. En solo 5 años, aplicaron ingeniería inversa a tecnología que a otras especies les llevó siglos desarrollar. Teníamos motivación, dijo Lisa. Estaban planeando pacificarnos. La expresión de Saurin mostró tristeza. Algunos miembros del Consejo propusieron la modificación genética para hacer a los humanos menos agresivos. Yo me opuse a ese plan. ¿Por qué?, preguntó Kate. Porque la diversidad es valiosa, respondió Saurin. El Consejo se ha estancado. No hemos enfrentado un desafío real en miles de años. Quizás los humanos son exactamente lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Alan. Los halcones de guerra están reuniendo una flota masiva, advirtió Saurin. Planean abrumar a la Tierra con números. Pero vine a decirles que no todas las especies del Consejo apoyan esta acción. Pueden tener aliados si pueden demostrar que son dignos. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Lisa. Sobrevivan, dijo Saurin simplemente. Demuestren que los humanos pueden ser tanto feroces como sabios. Mientras Saurin se preparaba para irse, les dio una última advertencia. El Consejo ya tiene infiltrados en la Tierra. Han estado saboteando sus sistemas de defensa durante meses. Mientras tanto, en la Tierra, el mayor Eric Daniels lideraba un equipo de soldados a través de los oscuros pasillos de una instalación de investigación supuestamente abandonada en Arizona. La inteligencia había identificado firmas de energía inusuales provenientes del edificio.
Manténganse alerta, susurró Eric a su equipo. No sabemos a qué nos enfrentamos. Se movieron en silencio, usando gafas de visión nocturna para ver en la oscuridad. En el centro de la instalación, encontraron lo que estaban buscando. 5 alienígenas usando computadoras terrestres para acceder a las redes de defensa. El tiroteo fue breve pero intenso. 4 alienígenas murieron, pero el equipo de Eric logró capturar a uno con vida. De vuelta en la instalación segura, el prisionero alienígena estaba sentado en una celda de contención. A diferencia del alto elear de piel azul, esta criatura era baja, con escamas verdes y 4 brazos. ¿Por qué sabotean nuestras defensas?, preguntó Eric a través de un traductor. El alienígena levantó la vista con grandes ojos reptilianos. Porque algunos de nosotros queremos que pierdan, respondió. Pero otros esperan que ganen. ¿Qué quieres decir?, exigió Eric. El Consejo ha gobernado durante demasiado tiempo, dijo el alienígena. Algunas especies sirven solo porque temen el poder del Consejo. Si los humanos pudieran desafiar ese poder. La revelación del alienígena confirmó lo que Saurin había dicho a los líderes de la Tierra. El Consejo Galáctico no estaba tan unido como parecía. Pero antes de que la Tierra pudiera aprovechar a estos potenciales aliados, ocurrió un desastre. Un enorme acorazado del Consejo apareció de repente en órbita alrededor de la luna de la Tierra. Sin previo aviso, disparó contra la base lunar secreta, destruyéndola por completo. Luego apuntó a los satélites de defensa de la Tierra, eliminándolos metódicamente uno por uno. En la fosa, las alarmas sonaron mientras los informes del ataque inundaban el lugar. ¿Cómo superaron nuestros sistemas de alerta temprana?, exigió Alan. Los saboteadores, se dio cuenta Lisa. Deben haber desactivado nuestra red de detección. La Defiance todavía está a 2 días de la Tierra, informó Kate. No podemos llegar a tiempo. En la pantalla principal, observaron impotentes cómo el acorazado del Consejo continuaba su ataque. Las armas convencionales de la Tierra rebotaban inofensivamente en sus escudos. Necesitamos opciones, dijo Alan sombríamente. No podemos igualarlos en potencia de fuego. Lisa pensó por un momento, luego sus ojos se abrieron de par en par. No necesitamos igualar su poder. Necesitamos pensar diferente. Rápidamente explicó su plan. Era peligroso y tenía solo una pequeña posibilidad de éxito. Pero mientras el ataque continuaba, no tenían otra opción. En cuestión de horas, la Tierra lanzó lo que parecía ser un contraataque desesperado. Pequeños cazas construidos con tecnología convencional se acercaron al acorazado del Consejo. Como era de esperar, fueron fácilmente destruidos. Pero los cazas eran solo una distracción. El verdadero ataque vino de una dirección diferente. Una pequeña nave sigilosa que llevaba un virus informático especializado desarrollado por Lisa. Mientras el acorazado se concentraba en los cazas, la nave sigilosa se adhirió a su casco y subió el virus directamente a sus sistemas. La masiva nave alienígena se apagó de repente, sus armas y motores desactivados por un código que explotaba el mismo fallo en su red cuántica que Lisa había descubierto años antes. Antes de que la nave del Consejo pudiera recuperarse, la Tierra lanzó todos los misiles de su arsenal. Sin escudos, el otrora invencible acorazado fue destrozado. La victoria tuvo un alto costo. La base lunar fue destruida junto con la mayoría de los satélites de la Tierra. Pero la humanidad había demostrado algo importante. Podían adaptarse y superar incluso cuando enfrentaban probabilidades abrumadoras. Mientras los escombros del acorazado del Consejo se quemaban en la atmósfera de la Tierra, creando estelas de luz en el cielo nocturno, Alan Carter tomó una decisión. No podemos ganar solo defendiendo, dijo a sus oficiales. Es hora de llevarles la lucha a ellos. La destrucción del acorazado del Consejo le dio a la Tierra un breve momento para respirar, pero todos sabían que no duraría mucho. En Washington, D.C., los líderes mundiales se reunieron para discutir su próximo movimiento. La sala de reuniones estaba tensa mientras el comandante Alan Carter presentaba su plan. Defender la Tierra no es suficiente, explicó Alan, señalando un mapa holográfico de los sistemas estelares cercanos. Necesitamos llevarles la lucha a ellos.
golpear sus líneas de suministro y centros de comunicación. ¿Con qué?, preguntó el presidente chino. Solo nos quedan 5 naves después del ataque a la base lunar. No con naves, respondió Alan. Con algo que el Consejo no esperará. Asintió a la doctora Lisa Walsh, quien dio un paso adelante. Hemos desarrollado un nuevo tipo de arma, dijo ella. La llamamos el caballo de Troya. Lisa mostró imágenes de dispositivos pequeños y discretos. Parecen relés de comunicación estándar del Consejo, pero por dentro contienen nuestros virus informáticos más agresivos. Una vez colocados en su red, se propagarán por todos los sistemas del Consejo. ¿Cómo los desplegamos?, preguntó el presidente estadounidense. De forma encubierta, respondió Alan. Pequeños equipos operando detrás de las líneas enemigas. El plan fue aprobado a pesar de sus riesgos. La Tierra no podía ganar en una confrontación directa, así que lucharían de formas que el Consejo nunca había imaginado. Mientras tanto, Frank Donovan trabajaba en una instalación subterránea segura. Quien fuera uno de los mejores hackers del mundo, ahora lideraba la división de ciberguerra de la Tierra. Su equipo había estado estudiando la tecnología del Consejo día y noche. Sus sistemas son avanzados, dijo Frank a su equipo mientras se reunían alrededor de su puesto de trabajo, pero tienen una debilidad crítica. Confían completamente en su propia tecnología. Mostró esquemas de las naves del Consejo en su pantalla. Han usado el mismo sistema operativo básico durante miles de años, sin actualizaciones significativas ni parches de seguridad. ¿Para qué molestarse si nadie los ha hackeado antes? Uno de los miembros de su equipo, un joven programador llamado Steve, parecía escéptico. Pero su tecnología todavía está a años luz de la nuestra. Frank sonrió. En algunos aspectos, sí, pero recuerda, los humanos inventaron los virus informáticos. El Consejo no tiene concepto de código malicioso. Sus sistemas no tienen defensas contra él. Durante las siguientes semanas, el equipo de Frank creó docenas de virus especializados diseñados para atacar naves e infraestructura del Consejo. Algunos desactivarían los sistemas de armas. Otros volverían los controles ambientales contra las tripulaciones alienígenas. Los más sofisticados incluso secuestrarían las armas del Consejo y las volverían contra otras naves del Consejo. Mientras el equipo de Frank trabajaba en las ciberarmas, el mayor Eric Daniels preparaba a su unidad de fuerzas especiales para las misiones más peligrosas de la historia humana. Infiltrarían las instalaciones del Consejo y plantarían los dispositivos del caballo de Troya. Esto no es una guerra convencional, dijo Eric a sus soldados durante el entrenamiento. No podemos vencerlos con fuerza bruta. Necesitamos ser más inteligentes, más rápidos y más creativos que ellos. Su equipo entrenó sin descanso usando simulaciones basadas en datos recopilados de las naves del Consejo. Aprendieron a moverse en diferentes entornos de gravedad y a usar la tecnología del Consejo contra sus creadores. La primera prueba de la nueva estrategia de la Tierra llegó antes de lo esperado. Se detectaron naves del Consejo acercándose a Marte, donde los humanos habían establecido un pequeño puesto de investigación. Vienen rápido, informó el oficial de sensores a bordo de la Defiance. 5 naves de guerra del Consejo, fuertemente armadas. El comandante Carter tomó una decisión rápida. No nos enfrentaremos directamente. Lancen la operación Golpe de Sombra. La Defiance permaneció oculta detrás de una de las lunas de Marte, mientras un pequeño transbordador sigiloso se separaba y se movía silenciosamente hacia la flota del Consejo. A bordo estaban Eric Daniels y 4 de sus mejores operativos. Recuerden, dijo Eric a su equipo, solo necesitamos plantar un dispositivo en su nave de mando. El virus hará el resto. Usando tecnología que curvaba la luz alrededor de su transbordador, se acercaron a la nave más grande del Consejo sin ser detectados. Mientras las fuerzas del Consejo se preparaban para atacar el puesto de Marte, el equipo de Eric se adhirió al casco de la nave cerca de una escotilla de mantenimiento. Cortando silenciosamente el metal alienígena, se deslizaron dentro. Los pasillos estaban diseñados para seres más grandes que los humanos, lo que facilitaba esconderse. Moviéndose en silencio, llegaron al núcleo central de la computadora.
Plantando el dispositivo ahora, susurró Sam, la especialista en tecnología del equipo, mientras conectaba el caballo de Troya a lo que parecía un puerto de datos. ¿Cuánto tiempo hasta que se active?, preguntó Eric. 10 minutos, respondió Sam. Luego, el caos. Se retiraron a su transbordador y se separaron de la nave del Consejo justo cuando el virus comenzaba su trabajo. En las naves del Consejo, los sistemas comenzaron a fallar uno por uno. Las armas apuntaron a naves amigas. El soporte vital fluctuaba salvajemente. Los sistemas de comunicación transmitían sin sentido. Desde la Defiance, el comandante Carter observó cómo la flota del Consejo caía en el desorden. Ahora, ordenó, golpéenlos mientras están confundidos. La Defiance salió de su escondite, disparando sus armas con precisión a las ahora vulnerables naves del Consejo. 2 explotaron de inmediato. Una tercera giró fuera de control, estrellándose contra una cuarta. La nave de mando, a pesar de su tamaño, estaba indefensa mientras sus sistemas se volvían en su contra. Lo que debería haber sido un simple ataque a un puesto humano se había convertido en otra humillante derrota para el Consejo. Los supervivientes se retiraron, cojeando de vuelta hacia el espacio del Consejo. La noticia de esta victoria se extendió rápidamente. En los mundos del Consejo, comenzaron a circular rumores sobre los imparables humanos y sus misteriosas armas. La respuesta del Consejo fue rápida y brutal. Lanzaron armas biológicas hacia la Tierra, enfermedades diseñadas para atacar específicamente a los humanos. Pero Lisa Walsh había anticipado este movimiento. Los científicos de la Tierra ya habían creado contramedidas. Creen que no entendemos sus bioarmas, explicó Lisa a los líderes mundiales, pero también hemos estado estudiando su biología. La Tierra respondió atacando los mundos agrícolas del Consejo con parásitos diseñados que afectaban solo a sus cultivos alimentarios. Los parásitos no matarían los cultivos de inmediato, solo reducirían el rendimiento lentamente con el tiempo. No estamos tratando de matarlos de hambre, explicó Lisa. Solo mostrándoles que podemos afectar su suministro de alimentos si continúan atacándonos. Esta respuesta calculada sorprendió al Consejo. Los humanos tenían la capacidad de causar bajas civiles masivas, pero eligieron un enfoque más medido. Fue tanto una muestra de contención como una clara advertencia. La guerra se intensificó aún más cuando las naves de guerra del Consejo atacaron una flota de evacuación civil cerca de Marte. Familias que habían estado viviendo en el planeta rojo huían de regreso a la Tierra después del reciente ataque. El comandante Carter recibió la llamada de socorro mientras la Defiance todavía estaba en reparaciones. Naves civiles bajo ataque, llegó el mensaje desesperado. Mujeres y niños a bordo. Por favor, ayuden. ¿Cuán pronto podemos llegar a ellos?, preguntó Alan a su oficial de navegación. 4 horas como mínimo, fue la sombría respuesta. Demasiado tarde. Alan pensó por un momento, luego se giró hacia Lisa. El generador experimental de agujeros de gusano. ¿Está operativo? Lisa pareció sorprendida. Técnicamente, sí, pero nunca lo hemos probado en combate. Los requisitos de energía son enormes, y no podemos controlar exactamente dónde aparecerá el punto de salida. ¿Podemos usarlo para redirigir algo? Algo grande. Lisa se dio cuenta de lo que estaba sugiriendo. ¿Quieres mover un asteroide a través de un agujero de gusano? Eso es increíblemente arriesgado. Son niños muriendo ahí fuera, dijo Alan con firmeza. Tenemos que intentarlo. El plan se armó rápidamente. La Defiance se posicionó cerca de un asteroide adecuado en el cinturón entre Marte y Júpiter. El generador de agujeros de gusano, un dispositivo masivo que ocupaba casi un tercio de la nave, se encendió lentamente. Niveles de energía al máximo, informó el oficial de ingeniería. Agujero de gusano formándose. El tejido del espacio se abrió ante ellos, creando un portal de energía arremolinado. Usando propulsores de precisión, la Defiance empujó el asteroide hacia el agujero de gusano. No podemos controlar exactamente dónde saldrá, le recordó Lisa a Alan. Podría fallar por completo, o podría golpear a nuestra propia gente, añadió Kate. Tenemos que intentarlo, insistió Alan. El asteroide,
de casi medio kilómetro de ancho, entró en el agujero de gusano y desapareció. Durante varios segundos agónicos, no pasó nada. Luego llegaron informes de la flota de evacuación. Nave insignia del Consejo ha sido alcanzada. Se está desintegrando. El asteroide había emergido de un segundo agujero de gusano directamente en la trayectoria de la nave insignia del Consejo, golpeándola a una velocidad tremenda. La masiva nave alienígena se hizo añicos al instante, su destrucción provocando que las otras naves del Consejo suspendieran su ataque. La flota civil escapó a salvo, pero los comandantes del Consejo estaban conmocionados por lo que habían presenciado. Los humanos aparentemente habían teletransportado un asteroide a través de millones de kilómetros con una precisión milimétrica, destruyendo la nave más poderosa de la flota local. La verdad, que había sido una apuesta desesperada con pocas probabilidades de éxito, no importaba. Lo que importaba era cómo le pareció al Consejo. Humanos usando la física misma como arma. Las fuerzas del Consejo se retiraron por completo del sistema solar, retrocediendo para reagruparse y reconsiderar su enfoque. Por primera vez desde que comenzó el conflicto, los alrededores inmediatos de la Tierra estaban libres de naves del Consejo, pero el comandante Carter sabía que esto no era el final. Volverán, dijo a sus oficiales, con más naves y nuevas tácticas. Pero ahora nos temen, y el miedo los hará cautelosos. Al otro lado de la galaxia, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Los humanos habían demostrado ser más peligrosos, más innovadores y más brutales de lo que nadie había imaginado. Algo tenía que hacerse. La gran cámara del Consejo nunca había estado tan abarrotada. Representantes de las 37 especies llenaban el enorme espacio, sus voces creando un zumbido constante de tensión y debate. En el centro de la cámara, el líder del Consejo, Drell, pidió orden. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes, anunció Drell, su voz resonando por la sala. Por primera vez en 50.000 años, una especie en desarrollo ha resistido con éxito la autoridad del Consejo. Sex, el representante insectoide, se levantó de su asiento. Son salvajes. Usan tácticas prohibidas, armas que violan todas las convenciones de la guerra civilizada. ¿Cómo redirigir un asteroide?, preguntó Saurin, el representante Eldar, con calma. ¿O quizás te refieres a sus virus informáticos? Dime, Sex, ¿es salvaje usar la inteligencia en lugar de la fuerza bruta? Atacan nuestros suministros de alimentos, gritó otro representante. Sin embargo, diseñaron parásitos que solo reducen los rendimientos, no destruyen los cultivos por completo, señaló Saurin. Podrían haber diseñado organismos para aniquilar nuestra comida por completo. Mostraron contención. El debate continuó durante días. Algunos miembros del Consejo exigían una invasión a gran escala de la Tierra con una fuerza abrumadora. Otros sugerían una solución diplomática. El Consejo estaba dividido casi por igual sobre cómo proceder. Finalmente, Saurin propuso una idea radical. Ofrezcámosle a la Tierra ser miembro del Consejo. La Cámara estalló en indignación. ¿Conceder a humanos primitivos el mismo estatus que a las especies avanzadas? Imposible. Consideren la alternativa, dijo Saurin cuando el ruido amainó. Continuamos esta guerra. Perdiendo más naves, más recursos, más vidas. ¿Y para qué? Para someter a una especie que ha demostrado una notable ingenuidad y adaptabilidad. ¿No sería mejor tener tales cualidades como aliados en lugar de enemigos? En la Tierra, Lisa Walsh monitoreaba los debates del Consejo a través de su propia red de comunicación. Informó a los líderes mundiales y a los comandantes militares sobre los acontecimientos. Están considerando seriamente ofrecernos ser miembros, explicó, su voz revelando su sorpresa. Liderados por el representante Eldar, Saurin. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó el presidente estadounidense. El comandante Carter, que había conocido a Saurin personalmente, asintió. Creo que Saurin es sincero, pero no todos los miembros del Consejo comparten su opinión. Si ofrecen ser miembros, dijo Lisa, deberíamos aceptar, pero con condiciones: soberanía total, autonomía militar y reparaciones por el daño que han causado. El mayor Eric Daniels,
recién regresado de otra operación encubierta, intervino. También deberíamos exigir la eliminación de todos los espías e infiltrados del Consejo de la Tierra. La discusión fue interrumpida cuando un mensaje llegó a todos los canales de comunicación del mundo. El Consejo Galáctico solicitaba una reunión formal con los líderes de la Tierra. 3 días después, en la reconstruida sede de las Naciones Unidas en Ginebra, representantes de la Tierra se reunieron con una delegación del Consejo. Saurin lideraba el grupo alienígena, que incluía miembros de 5 especies diferentes. Lisa Walsh, ahora sirviendo como la principal negociadora de la Tierra, lo saludó formalmente. El comandante Carter y sus oficiales estaban cerca, junto con el mayor Daniels y su equipo de fuerzas especiales. Líderes mundiales llenaban el resto del lado humano de la sala. Venimos a ofrecer paz, comenzó Saurin. Y ser miembros del Consejo Galáctico. ¿Por qué este cambio de opinión repentino?, preguntó Lisa. No hace mucho, planeaban pacificarnos. Hemos reevaluado nuestra comprensión de los humanos, respondió Saurin. Su especie ha mostrado cualidades que valoramos. Adaptabilidad, ingenio y, quizás lo más sorprendente, contención en la victoria. Lisa presentó las condiciones de la Tierra para aceptar ser miembros. Mientras hablaba, algunos de los representantes del Consejo parecían incómodos, particularmente cuando mencionó la autonomía militar. Estos términos son inusuales, admitió Saurin cuando ella terminó. Ningún nuevo miembro ha retenido jamás fuerzas militares independientes. Ningún nuevo miembro ha repelido jamás a una flota del Consejo, señaló el comandante Carter. Después de discusiones privadas entre ellos, los representantes del Consejo aceptaron los términos de la Tierra. El tratado se redactó en el acto, con los idiomas humano y alienígena lado a lado. Hay un asunto más, dijo Saurin mientras se preparaba el documento. El Consejo requiere un representante permanente de la Tierra, alguien que entienda tanto a los humanos como a la galaxia en general. Todos los ojos se volvieron hacia Lisa Walsh. Su profundo conocimiento de la tecnología y la cultura del Consejo la convertía en la elección obvia. Sería un honor, dijo Lisa después de un momento de reflexión. Un mes después, Lisa Walsh estaba de pie ante el Pleno del Consejo Galáctico, la primera humana en dirigirse al antiguo organismo. La enorme cámara estaba en silencio mientras se acercaba a la plataforma del orador. Llevaba un sencillo uniforme azul con el nuevo emblema de la Tierra, un globo terráqueo rodeado de estrellas. Detrás de ella estaban el comandante Carter, la teniente Patel, el mayor Daniels y Frank Donovan, representando a las fuerzas de defensa de la Tierra. Honrados representantes del Consejo Galáctico, comenzó Lisa, su voz firme y clara. La Tierra acepta ser miembro de su antigua institución con gratitud y cautela. Venimos en son de paz, pero estamos preparados para la guerra. La elección siempre ha sido suya. Hizo una pausa, mirando directamente al líder del Consejo. Los humanos pueden ser nuevos en la comunidad galáctica, pero traemos nuevas perspectivas y nuevas ideas. Tenemos mucho que aprender de ustedes, pero quizás ustedes también tengan algo que aprender de nosotros. Mientras Lisa tomaba su asiento entre los seres más poderosos de la galaxia, comenzaba una nueva era. La Tierra ya no estaría aislada, sino conectada a miles de mundos y civilizaciones a través de las estrellas. En los meses siguientes, las innovaciones humanas comenzaron a extenderse por el espacio del Consejo. Los métodos de seguridad informática de la Tierra fueron adoptados por muchas especies. El arte y la cultura humana se convirtieron en objeto de fascinación. Los científicos de la Tierra colaboraron con investigadores alienígenas, combinando sus conocimientos de formas que ninguno había imaginado antes. La brutal respuesta que había conmocionado al Consejo Galáctico no había llevado a la destrucción de la Tierra, sino a una nueva e inesperada asociación. Los humanos se habían ganado su lugar entre las estrellas, no solo por la fuerza, sino por su combinación única de determinación, creatividad y principios. Un año después de que la Tierra se uniera al Consejo, Saurin visitó a Lisa en su nueva oficina en la torre del Consejo. Nos han cambiado, dijo el antiguo Eldar. Por primera vez en milenios, el Consejo está evolucionando, adaptándose. A muchos les resulta incómodo.
El cambio a menudo lo es, respondió Lisa. Pero es necesario para el crecimiento. Ciertamente, asintió Saurin. Eso es lo que los humanos nos han enseñado, el valor del cambio, de desafiar las viejas formas de pensar. Miró por la ventana la espectacular vista del mundo natal del Consejo, sus ciudades brillando bajo la luz de 2 soles. El Consejo temió la brutal respuesta de la Tierra a nuestro primer contacto, dijo Saurin pensativamente. Pero lo que más nos sorprendió no fue su capacidad para la guerra. Fue su capacidad de mostrar piedad cuando la victoria estaba a su alcance. Eso es lo que convenció a muchos de nosotros de que los humanos pertenecen aquí. Lisa sonrió. Siempre hemos sido una especie complicada. Las más interesantes siempre lo son, respondió Saurin. Mientras la noche caía sobre el mundo del Consejo, naves de docenas de especies pasaban por encima, incluyendo varias de diseño terrestre. Los humanos habían tomado su lugar entre las estrellas, no como súbditos conquistados, sino como iguales. Su viaje acababa de empezar. Las estrellas se veían diferentes desde el puente de mando de la nave de caza Krasak. El comandante Sexor se erguía, su piel escamosa reflejando la tenue luz roja del puente. Sus 3 ojos se entrecerraron mientras estudiaba el planeta azul verdoso en la pantalla principal. Otro coto de caza, dijo, haciendo sonar sus púas mandibulares. Los exploradores informan de tecnología primitiva y ninguna defensa espacial. Las criaturas parecen blandas, débiles. El cazador a su lado, el subcomandante Brill, asintió. 53 especies conquistadas, y ninguna ha resistido por mucho tiempo. Estas serán iguales. Los Krasak eran el terror de 3 brazos galácticos. Medían 2 metros de altura, con una piel dura y escamosa que podía desviar proyectiles primitivos. Sus manos terminaban en garras afiladas y sus mandíbulas podían morder a través del metal. La evolución los había convertido en cazadores perfectos, y su sociedad se basaba en demostrar su dominio a través de la conquista. Envía un equipo pequeño, ordenó Sexor. 5 cazadores. Capturen algunos especímenes de un área aislada. Los estudiaremos antes de que comience la cosecha principal. Brill vaciló. El protocolo sugiere la observación durante al menos un ciclo planetario completo antes de. He liderado 12 cazas exitosas, interrumpió Sexor. Estas criaturas apenas tienen aviones. No son nada que no hayamos visto antes. El pequeño transbordador Krasak descendió a través de la atmósfera de la Tierra al amparo de la oscuridad. Su tecnología de camuflaje los ocultaba de los primitivos sistemas de radar de los humanos. Eligieron un lugar de aterrizaje cerca de un bosque a las afueras de un pequeño pueblo llamado Pinewood, Montana. Frank Miller no podía dormir. A sus 53 años, el marine retirado a menudo se encontraba despierto en las primeras horas, los recuerdos de viejas batallas haciéndole compañía. Se sentó en su porche, con un café en la mano, observando las estrellas. 20 años de servicio militar le habían enseñado a notar los detalles. Así que cuando un destello se movió por el cielo nocturno, bloqueando las estrellas a su paso, lo notó. Eso no es un avión, murmuró, dejando su café. Frank no era el único despierto en Pinewood esa noche. La sheriff Karen Peterson conducía de regreso de visitar a la anciana señora Winters, quien había llamado por unos ruidos extraños. Karen había servido 10 años en inteligencia militar antes de regresar a su ciudad natal. Ella también vio algo extraño en el cielo, pero a diferencia de los otros residentes de Pinewood, no lo descartó como imaginación. Los 5 cazadores Krasak se movieron silenciosamente por el bosque. Podían ver perfectamente en la oscuridad con su visión térmica. Su líder, Gra, había cazado en 17 mundos. Sepárense, ordenó. Tomen un espécimen cada uno. Recuerden, el comandante los quiere vivos. Los alienígenas se movieron hacia el pueblo dormido, confiados en su superioridad. Nunca antes habían fallado. Frank estaba revisando su escopeta cuando escuchó a su perro gruñir. Rex era un buen pastor alemán, no dado a ladrar por nada. Frank se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. La luz de la luna no mostraba nada inusual en su patio, pero Rex continuó gruñendo,
sus ojos fijos en la línea de árboles. ¿Qué pasa, chico?, susurró Frank, buscando su linterna. En el bosque, uno de los cazadores Krasák se detuvo. Había localizado una vivienda separada de las demás, un objetivo fácil. Dentro, su visión de calor mostraba a una criatura moviéndose, sin darse cuenta del peligro que se acercaba. El cazador se acercó más, con las garras extendidas, anticipando una captura fácil. La Sheriff Peterson conducía lentamente por el borde del pueblo cuando su radio crepitó. «Sheriff, soy Bill de la gasolinera. Pensará que estoy loco, pero acabo de ver algo grande cruzar la carretera por la casa de Miller. Demasiado grande para ser un oso». Karen frunció el ceño. «Lo investigaré», dijo, girando su coche hacia la casa de Frank. Conocía a Frank desde la secundaria. No era el tipo de persona que necesitara ayuda, pero algo en esa noche se sentía mal. Frank estaba en su porche trasero cuando escuchó un sonido como de garras en la madera. Se giró justo cuando una forma masiva se abalanzó desde las sombras. En la fracción de segundo antes de que lo alcanzara, la luz de la luna reveló una pesadilla. Una criatura alta y escamosa con 3 ojos brillantes y una boca llena de dientes. El entrenamiento de marines se activó. Frank se tiró al suelo y rodó mientras la criatura se estrellaba en el lugar donde había estado. Se levantó con la escopeta en alto y disparó sin dudarlo. El disparo alcanzó al alienígena en el hombro, derribándolo. El cazador Krasák gritó de sorpresa y dolor. Ninguna presa había contraatacado tan rápido, tan eficazmente. Se recuperó y se abalanzó de nuevo, esta vez con más cautela. Frank se retiró a su taller, su mente trabajando a toda velocidad. La escopeta lo había herido, pero no lo había detenido. Necesitaba algo más. Sus ojos se posaron en su banco de herramientas justo cuando la criatura irrumpió por la puerta. La Sheriff Peterson escuchó el disparo de escopeta desde un cuarto de milla de distancia. Pisó el acelerador, cogiendo su radio. Posibles disparos en la casa de Frank Miller, informó, y luego añadió, enviando refuerzos. Aunque sabía que el ayudante más cercano estaba a 20 minutos. Dentro del taller, Frank blandió un tubo de metal contra la cabeza de la criatura, conectando con un golpe sordo. El alienígena se tambaleó, pero siguió avanzando. Sus garras rasgaron el brazo de Frank, sacando sangre. Frank pateó una lata de disolvente de pintura, luego agarró su soplete de soldar del banco. «Vamos, feo bastardo», murmuró. El cazador Krasák nunca había visto a una presa luchar con tal determinación. Estaba confundido, pero aún confiado en su fuerza superior. Avanzó, listo para terminar con esta extraña resistencia. Frank encendió el mechero y prendió el soplete. Mientras el alienígena se abalanzaba, roció la llama sobre los químicos derramados. El fuego estalló entre ellos, prendiendo en las escamas del alienígena. El Krasák chilló, un sonido como de metal rasgándose mientras las llamas envolvían la parte inferior de su cuerpo. Karen llegó a la casa de Frank justo cuando un grito inhumano rasgó la noche. Con el arma desenfundada, corrió hacia el taller. Lo que vio a través de la puerta abierta la dejó helada. Frank Miller enfrentándose a una criatura en llamas salida de una pesadilla. Frank vio a Karen en la entrada. «¡Al suelo!», gritó mientras el alienígena en llamas lanzaba un último ataque desesperado. Frank se hizo a un lado y usó el impulso de la criatura para enviarla a estrellarse contra su banco de herramientas. Herramientas y químicos cayeron mientras el banco se derrumbaba. El alienígena intentó levantarse una vez más, luego quedó inmóvil. En el silencio que siguió, Frank y Karen se miraron, luego a la criatura muerta en el suelo del taller. «¿Qué demonios es eso?», preguntó finalmente Karen. Antes de que Frank pudiera responder, escucharon más gritos inhumanos desde la dirección del pueblo. «Hay más de ellos», dijo Frank sombríamente, cogiendo una escopeta nueva de su armero. «Y no creo que sean amistosos». Al amanecer, Pinewood era un caos. 2 alienígenas más habían sido asesinados. Uno por Karen y varios habitantes armados, otro al estrellar su extraño vehículo mientras perseguía al conductor de un autobús escolar llamado Joe Witte. Al menos 5 personas estaban desaparecidas, llevadas por las criaturas.
Todos las habían visto ahora. No había forma de ocultar la verdad. En su nave, el comandante Sexor recibió la impensable noticia. 3 cazadores muertos, 2 desaparecidos, 0 especímenes capturados. Imposible, gruñó. Son presas primitivas. Los informes son claros, comandante, dijo Brill, su voz temblando. Estos humanos contraatacan. Usan herramientas y tácticas. Cooperan. No se parecen a ninguna presa que hayamos cazado antes. Sexor miró el planeta azul en su pantalla. La rabia y la incredulidad luchaban en sus 3 ojos. Preparen un equipo de asalto completo, ordenó. Ninguna especie se resiste a los Krassak. Les mostraremos a estos humanos su lugar en el orden natural. Pero en lo profundo de su corazón de cazador, algo nuevo se agitaba. Un sentimiento que los Krassak rara vez experimentaban. Miedo. Habían pasado 6 meses desde la noche en que los alienígenas llegaron a Pinewood. El mundo había cambiado para siempre. La noticia del ataque se extendió rápidamente. Primero tratada como un engaño, luego como una aterradora realidad cuando más naves aparecieron en los cielos de las principales ciudades. Las criaturas se llamaban a sí mismas los Krassak. Eran cazadores y los humanos eran su presa. O eso pensaban. El coronel Alan Wright estaba de pie en la ventana de su oficina del Pentágono, viendo la lluvia rayar el cristal. Sobre su escritorio había informes de todo el mundo, cada uno contando la misma historia. Los Krassak eran fuertes, rápidos y mortales, pero los humanos estaban contraatacando, a menudo, ganando. La Fuerza de Defensa de Chicago derribó 3 más de sus naves ayer, dijo la doctora Lisa Hernández desde detrás de él. La xenobióloga había pasado meses estudiando la biología alienígena de especímenes recuperados. Están aprendiendo a apuntar a los sistemas de propulsión. Alan asintió. ¿Qué has encontrado en la última autopsia? Lisa colocó una carpeta en su escritorio. Los Krassak evolucionaron como depredadores de emboscada. Tienen una fuerza increíble y armas naturales, pero poca resistencia. En una pelea rápida, ganan. En una batalla prolongada, tenemos la ventaja. Así que somos los cazadores por persistencia, dijo Alan con una sonrisa sombría. Nuestros antepasados perseguían a sus presas hasta que colapsaban de agotamiento. Parece que haremos lo mismo con estos alienígenas. En la masiva nave nodriza Krassak que orbitaba el lado oscuro de la luna, el comandante Sexor se enfrentaba a las imágenes holográficas del Alto Consejo de Caza. Su descontento era evidente en la forma en que sus púas mandibulares castañeteaban. Explica tu fracaso, exigió la figura más grande, el alto cazador Morgval. Ninguna especie presa ha resistido jamás una caza adecuada. Sin embargo, estos humanos han destruido 17 naves de caza y matado a más de 200 guerreros. Sexor luchó por controlar su ira. Estas criaturas son diferentes. Usan herramientas de formas que nunca anticipamos. Coordinan sus acciones a través de vastas distancias. Se adaptan a nuestras tácticas con una velocidad sorprendente. Excusas, siseó otro miembro del consejo. Quizás necesitemos un nuevo líder de caza. No. Las garras de Sexor se clavaron en su palma. Yo mismo lideraré el próximo asalto. Les mostraré a estos humanos su lugar en el orden natural. Los miembros del consejo se miraron entre sí, luego de nuevo a Sexor. Muy bien. Tienes una última oportunidad. Falla y te convertirás en presa tú mismo. El holograma desapareció, dejando a Sexor solo con su rabia y una creciente sensación de duda. En Chicago, el capitán de la Guardia Nacional Esteve Rodríguez inspeccionaba la nueva red de defensa de la ciudad. Después de 3 ataques más pequeños, todos sabían que los Krassak regresarían con mayores números. Esta vez, estarían listos. Los disruptores sónicos están en su lugar, informó su teniente, Debbie Martínez. La investigación había demostrado que los alienígenas eran sensibles a ciertas frecuencias de sonido. Y los codificadores de infrarrojos deberían confundir su visión. Esteve asintió con aprobación. Y el plan de evacuación está listo para implementarse en cualquier momento. Los refugios subterráneos pueden albergar a la mayor parte de la población.
Esteve había luchado en Afganistán e Irak, pero nada lo había preparado para luchar contra alienígenas de verdad. Sin embargo, los humanos eran, si no otra cosa, adaptables. Aprendieron, se prepararon y lucharon con todo lo que tenían. La advertencia llegó al amanecer. Las estaciones de radar detectaron múltiples objetos entrando en la atmósfera de la Tierra, dirigiéndose directamente a Chicago. Las sirenas de la ciudad sonaron mientras la gente corría a los refugios. Esteve y sus fuerzas tomaron sus posiciones, con las armas listas. Las naves Krasak aparecieron en el cielo de la mañana, más grandes y numerosas que antes. Liderándolas estaba la nave de mando personal de Sexor, su casco rojo brillando a la luz del sol. «Que vengan», dijo Esteve por su radio. «Sigan el plan». Las primeras naves aterrizaron en Grant Park, desembarcando a cientos de guerreros Krasak. Se movieron con un propósito mortal, esperando que los humanos huyeran aterrorizados como debería hacer una presa. En cambio, encontraron una resistencia organizada. La primera trampa se activó mientras avanzaban por Michigan Avenue. Emisores sónicos ocultos en los edificios se activaron, enviando ondas de sonido dolorosas que desorientaron a los alienígenas. Los Krasak flaquearon, su ataque coordinado descomponiéndose en confusión. «Ahora», ordenó Esteve. Las tropas de la Guardia Nacional abrieron fuego desde posiciones protegidas. Munición especial diseñada en base a la investigación de la doctora Hernández penetró la piel escamosa de los alienígenas. Los Krasak contraatacaron ferozmente, pero encontraron que sus tácticas habituales fallaban. Su visión infrarroja, normalmente una ventaja en la caza, era inútil contra los codificadores que hacían que todas las firmas de calor se vieran borrosas. En su nave de mando, Sexor observaba con creciente horror cómo caían sus guerreros. Así no es como se suponía que debían ser las cazas. La presa corría. La presa moría. La presa no ponía trampas y luchaba estratégicamente. «Aterricen la nave», ordenó. «Yo mismo lideraré a los guerreros». Su segundo al mando, Brill, vaciló. «Comandante, los humanos se han adaptado a nuestros métodos. Quizás deberíamos retirarnos y desarrollar nuevos». «No». Sexor rasgó la cara de Brill con sus garras. «Ninguna presa derrota a los Krasak. Aterricen ahora». La nave de mando descendió al caos de la batalla. Sexor emergió con su guardia de élite, decidido a mostrar a estos humanos el verdadero poder de un líder de caza Krasak. Esteve Rodríguez vio aterrizar la nave más grande y supo reconocer una oportunidad. «Todas las unidades, concentren el fuego en el nuevo llegado», ordenó. «Ese tiene que ser su líder». La batalla por Chicago se prolongó durante horas. Los Krasak lucharon con furia salvaje, pero los humanos se negaron a ceder. Por cada edificio que los alienígenas destruían, por cada humano que mataban, la resistencia solo se hacía más fuerte. Personas que nunca antes habían sostenido un arma se unieron a la lucha, usando lo que podían encontrar. Trabajadores de la construcción operaban maquinaria pesada como armas improvisadas. Civiles guiaban a los soldados a posiciones de flanqueo a través de callejones que conocían bien. Sexor nunca había experimentado nada igual. Sus guerreros caían a su alrededor, no por una fuerza superior, sino por tácticas y determinación superiores. Cuando un soldado humano se acercó lo suficiente como para lanzarle una granada a los pies, Sexor se dio cuenta de que lo impensable estaba sucediendo. Los Krasak estaban perdiendo. «Retirada», ordenó finalmente, su orgullo destrozado. «Todos los guerreros regresen a las naves». Los Krasak supervivientes lucharon para volver a sus naves. Muchos no lo lograron. Los que sí, se llevaron consigo una nueva comprensión de estas extrañas criaturas llamadas humanos. No eran solo presas. Eran algo completamente diferente. Mientras las naves alienígenas despegaban, Esteve Rodríguez se permitió un momento de alivio antes de organizar los equipos médicos. Chicago había resistido, pero a un gran costo. Los edificios ardían. Los cuerpos yacían en las calles y los heridos pedían ayuda. En el Pentágono, el coronel Wright recibió la noticia de la victoria de Chicago con emociones encontradas. Habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba.
¿Qué crees que harán ahora?, le preguntó a la doctora Hernández mientras examinaban las imágenes de las naves en retirada. Lisa estudió las imágenes cuidadosamente. Se adaptarán, como lo hicimos nosotros. Pero ahora saben algo que no sabían antes. ¿Qué es eso? Que en todos sus siglos de caza a través de la galaxia, finalmente encontraron una especie que caza de vuelta. En su nave dañada, Sexor curaba sus heridas y su orgullo herido. Por primera vez en su vida, sintió miedo, no solo por él, sino por toda su especie. El Alto Consejo de Caza no estaría complacido, pero esa era la menor de sus preocupaciones. Ahora, los humanos no se quedarían en su planeta para siempre. Vendrían a buscar a los cazadores. Y cuando lo hicieran, la galaxia aprendería una terrible verdad. Los mayores depredadores del universo acababan de despertar. Había pasado un año desde que la primera nave Krasak apareció sobre Pinewood. El mundo había cambiado de formas que nadie podría haber imaginado. Países que antes eran enemigos ahora trabajaban juntos contra una amenaza común. Los científicos estudiaban la tecnología alienígena de las naves estrelladas, aprendiendo sus secretos poco a poco. Y los humanos habían comenzado a contraatacar, no solo en la Tierra, sino en el espacio. La mayor Susan Clark estaba en el puente de la UNS Defiance, la primera nave de guerra humana construida con tecnología Krasak de ingeniería inversa. A través de la gran ventana de visualización, la Tierra parecía pequeña y vulnerable, una canica azul contra la negrura del espacio. Prueba de motor completada, informó Kevin Barnes, el navegante. Todos los sistemas normales. Susan asintió. A sus 39 años, había pasado la mayor parte de su carrera pilotando aviones de combate. Ahora comandaba una nave espacial con una tripulación de 200. A veces todavía se sentía como un sueño. ¿Revisión de armas?, preguntó. Richard Johnson, un ex especialista en artillería, tecleó en su consola. Todos los sistemas de armas listos. Los nuevos cañones de plasma están completamente cargados. Su misión era simple pero peligrosa. Encontrar y destruir las naves de suministro Krasak que orbitaban la Tierra. Cortar los recursos de los alienígenas y forzarlos a retirarse. Comiencen la operación, ordenó Susan. Activen los sistemas de sigilo. La Defiance desapareció del radar mientras se alejaba de la flota protectora de la Tierra. Ahora estaban cazando a los cazadores. De vuelta en la Tierra, Frank Miller observaba a un nuevo grupo de reclutas practicar técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Después de su encuentro con el primer cazador Krasak, Frank se había vuelto valioso para los militares. Sabía cómo luchaban los alienígenas, cómo pensaban. Son más fuertes que nosotros, dijo a los hombres y mujeres frente a él. Son más rápidos, pero se cansan rápidamente y no se adaptan bien. Recuerden eso. Los reclutas asintieron, sus rostros serios. Muchos habían perdido a sus familias en los ataques alienígenas. Todos estaban decididos a contraatacar. Karen Peterson entró en la sala de entrenamiento. La ex-sheriff ahora lideraba una unidad de rastreo especial que cazaba infiltrados Krasak en toda América del Norte. Frank, tenemos una situación, dijo. Los alienígenas han enviado un nuevo tipo de equipo de cazadores. Se hacen llamar los acechadores de sombras. Han aterrizado en las montañas rocosas. Frank, ¿cómo sabemos esto? Capturamos uno de sus dispositivos de comunicación. La doctora Hernández lo tradujo. No son cazadores regulares. Son una especie de fuerza de élite. Nunca han fallado una misión en 300 años. Frank miró a los reclutas, luego de nuevo a Karen. Bueno, para todo hay una primera vez. En los densos bosques de las montañas rocosas, los acechadores de sombras se movían con precisión practicada. Liderados por el legendario Basanar, eran el orgullo de las fuerzas de caza Krasak. Sus escamas eran más oscuras que las de los guerreros regulares, sus sentidos más agudos. Esta área servirá como nuestra base, dijo Basanar a su equipo de 12 cazadores de élite. Desde aquí, comenzaremos incursiones especializadas contra objetivos militares humanos. Les mostraremos el verdadero miedo. Los acechadores de sombras habían estudiado los fracasos anteriores.
No repetirían esos errores. Se adaptarían como deberían hacerlo los cazadores. Lo que no sabían era que los humanos ya los estaban rastreando. El equipo de Karen observaba a los alienígenas desde una distancia segura usando cámaras especiales que podían ver a través de la tecnología de camuflaje Krasak. Frank estudió sus movimientos, notando cómo diferían de los cazadores que había enfrentado antes. «Son más cuidadosos», susurró. «Más metódicos». Karen asintió. «Nosotros también. Los equipos de fuerzas especiales se están posicionando. Los atacaremos esta noche». En el espacio, la UNS Defiance había encontrado su primer objetivo. Una gran nave de suministro Krasak moviéndose hacia la órbita de la Tierra. Susan evaluó la situación cuidadosamente. «Sus escudos son más fuertes de lo que esperábamos», informó Richard. «Un ataque directo podría no funcionar». Susan pensó por un momento. El ingenio humano los había llevado hasta aquí. Tendría que llevarlos más lejos. «¿Y si no atacamos directamente?», dijo. «Kevin, ¿puedes trazar un rumbo que nos lleve a través de ese campo de escombros?». El navegante pareció confundido. Luego, la comprensión amaneció en su rostro. «Sí, señora, pero será arriesgado». «Todo en esta misión lo es», respondió Susan. «Mostrémosles a estos alienígenas cómo luchan los humanos». La Defiance se movió con cuidado a través de los escombros flotantes de batallas anteriores. A medida que pasaban cada pieza grande, colocaban pequeños dispositivos explosivos. Luego se retiraron a una distancia segura y enviaron una señal. La explosión lanzó los escombros a toda velocidad hacia la nave de suministro Krasak. Los alienígenas detectaron la amenaza entrante y levantaron sus escudos, pero no estaban preparados para lo que vino después. «Disparen armas principales», ordenó Susan. Los cañones de plasma de la Defiance golpearon la nave Krasak exactamente donde sus escudos eran más débiles por desviar los escombros. La nave alienígena no tuvo oportunidad. Se partió en una explosión espectacular. «Objetivo destruido», informó Richard, incapaz de ocultar la emoción en su voz. Susan se permitió una pequeña sonrisa. «Uno menos. Busquemos el siguiente». En las montañas, la batalla entre las fuerzas especiales y los acechadores de sombras había comenzado. Los cazadores de élite Krasak eran ciertamente formidables. Se movían como sombras entre los árboles, sus armas naturales mortales en el combate cuerpo a cuerpo. Pero los humanos se habían preparado. Usaron emisores de sonido para perturbar el sensible oído alienígena. Desplegaron drones que confundían la visión de calor de los Krasak. Más importante aún, lucharon con una determinación que sorprendió a los cazadores alienígenas. Frank lideró un pequeño equipo a través del bosque, colocando trampas y emboscadas. Cuando uno de los acechadores de sombras los acorraló en un cañón estrecho, Frank no se retiró. «Ahora», gritó. Soldados ocultos dispararon redes hechas de un material especial que las garras de los Krasak no podían cortar. El guerrero alienígena cayó, enredado e indefenso. Por primera vez en su larga vida, el cazador se había convertido en la presa. Basanar no podía creer los informes que llegaban. La mitad de su equipo estaba muerto o capturado. Los humanos estaban en todas partes, usando el terreno y su conocimiento del área a su favor. «Debemos retirarnos», aconsejó su segundo al mando. «Podemos regresar con más guerreros». Basanar siseó de ira. Los acechadores de sombras no se retiran. Pero mientras otra explosión sacudía su posición, se dio cuenta de que había subestimado a estos humanos. Siempre habían creído ser los depredadores ápice de la galaxia. Ahora esa creencia estaba siendo desafiada. En órbita, la batalla se había intensificado. La Defiance había destruido 2 naves de suministro más cuando apareció una gran nave de guerra Krasak. Susan la reconoció por los informes de inteligencia. La nave de mando personal del propio Sexor. «Ha venido a enfrentarnos personalmente», dijo Susan, observando la enorme nave acercarse. «Todo el personal, prepárense para el combate». La nave alienígena era el doble de grande que la Defiance, con armas que podían destrozar su casco. Pero Susan tenía una ventaja que Sexor no.
Sabía que ganar no se trataba de ser el más fuerte. Se trataba de ser el más inteligente. Kevin, traza un rumbo de intercepción, ordenó. Richard, prepara todas las armas. Demostrémosle al comandante Sexor que los humanos no son solo presas. Somos los cazadores más peligrosos que la galaxia ha visto jamás. Mientras las dos naves se acercaban, un nuevo capítulo de la guerra estaba a punto de comenzar. La batalla entre la UNS Defiance y la nave de guerra del comandante Sexor fue diferente a todo lo que los humanos habían experimentado antes. La nave Krasak disparaba armas que dejaban estelas ardientes a través del vacío del espacio. La Defiance se estremecía con cada impacto cercano. Maniobras evasivas, ordenó la mayor Susan Clark. Su voz permaneció tranquila a pesar del peligro. Están tratando de arrinconarnos hacia sus armas secundarias. Las manos de Kevin Barnes se movieron rápidamente sobre los controles de navegación. Están prediciendo nuestros movimientos con demasiada facilidad. Susan asintió. Los Krasak pensaban como cazadores, anticipando las rutas de escape de la presa. Entonces seamos impredecibles. Ejecuten el patrón Omega 3. La Defiance cortó repentinamente sus motores y giró, enfrentando a la nave Krasak de frente. Era un movimiento que ninguna presa haría. Girarse y enfrentar a un depredador en lugar de huir. La nave alienígena vaciló, dándole a Richard Johnson la oportunidad que necesitaba. Disparando cañones principales. Un rayo de plasma golpeó la sección delantera de la nave Krasak. La nave alienígena se estremeció, pero devolvió el fuego de inmediato. La Defiance recibió un impacto directo en su lado de babor. Brecha en el casco en la sección 4. Gritó un miembro de la tripulación. Equipos de emergencia respondiendo. Susan se aferró a su silla de mando. Esta era la verdadera prueba de la resolución de la humanidad. En la nave Krasak, el comandante Sexor observaba la nave humana con creciente frustración. Estas criaturas luchaban con una habilidad inesperada. Apunten a sus sistemas de propulsión, ordenó. Sin movimiento, no son nada. Su oficial de armas obedeció. Pero la nave humana seguía cambiando de rumbo de formas que no tenían sentido táctico para la doctrina militar Krasak. Parecían retirarse, para luego atacar de repente. Parecían vulnerables, solo para revelar que era una trampa. Comandante, dijo en voz baja su segundo al mando, estos humanos no luchan como presas. Sexor gruñó. Entonces los destruiremos como enemigos. La batalla continuó durante horas, ambas naves sufriendo daños. La Defiance era más pequeña pero más maniobrable. La nave Krasak tenía armas más fuertes pero seguía patrones de ataque predecibles que Susan aprendió rápidamente a anticipar. Finalmente, Susan vio su oportunidad. Toda la potencia a los escudos y motores delanteros. Vamos a hacer una carrera directamente hacia ellos. Su tripulación la miró en shock. Señora, eso es un suicidio, protestó Richard. No, dijo Susan con determinación. Es lo último que esperarán. Preparen equipos de abordaje. La Defiance aceleró repentinamente hacia la nave Krasak a máxima velocidad. Sexor, esperando otra finta, ordenó una acción evasiva demasiado tarde. La nave humana rozó el casco de la nave alienígena. Abrazaderas magnéticas se activaron en puntos clave. Tropas de fuerzas especiales en trajes espaciales se abrieron paso hacia la nave Krasak. Los alienígenas lucharon ferozmente, pero no estaban preparados para el combate en los estrechos pasillos de su propia nave. Los soldados humanos se habían entrenado específicamente para este escenario. Susan lideraba el equipo que se dirigía al puente. Había estudiado los planos de las naves Krasak de naves capturadas. Cuando encontraron resistencia, su equipo usó armas sónicas que desorientaron a los alienígenas sin dañar los sistemas de la nave. En el puente, Sexor recibió informes de humanos por toda su nave. Esto no tenía precedentes. Ninguna especie se había atrevido jamás a abordar una nave cazadora Krasak. Sellen el puente de mando, ordenó. Prepárense para. Las puertas explotaron hacia adentro. Susan y su equipo entraron, con las armas listas. Sexor miró a la pequeña mujer humana que lideraba el ataque y sintió algo que nunca antes había experimentado.
Respeto por una presa. Comandante Sexor, dijo Susan, manteniendo su arma apuntándole. Su nave está tomada. Ríndase. Por un momento, pareció que el comandante Krasak lucharía hasta la muerte. Luego, lentamente, bajó sus manos con garras. La casa es suya, dijo en el idioma humano que había aprendido. Por ahora. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Hernández hizo un gran avance. Con el comandante Sexor bajo custodia, había podido establecer una comunicación más efectiva con el líder alienígena. Toda su sociedad se basa en la caza, explicó al coronel Wright mientras observaban a Sexor en su celda especialmente diseñada. Dividen a todas las especies en dos categorías, cazadores y presas. Y nosotros fuimos clasificados como presas, dijo Wright. Lisa asintió. Hasta que demostramos lo contrario. Eso es lo que está causando tanta confusión en su sociedad. Somos la primera especie que han encontrado que caza de vuelta con éxito. En su celda, Sexor observaba a los humanos con una nueva comprensión. Su captura había sido humillante, pero también educativa. Estos humanos no eran como ninguna especie que los Krasak habían encontrado en su larga historia de conquista. Cuando Lisa entró en su celda para continuar sus discusiones, Sexor la estudió cuidadosamente. Su especie no tiene sentido para nosotros, admitió. No son físicamente superiores. Sus garras son débiles. Sus dientes son planos. Sin embargo, derrotan a nuestros mejores cazadores. Evolucionamos de manera diferente, explicó Lisa. No tenemos armas naturales, así que las creamos. No tenemos armadura natural, así que construimos refugios. Convertimos nuestras debilidades en fortalezas. Sexor consideró esto. Fueron presas que se convirtieron en depredadores. Fuimos supervivientes que aprendimos a adaptarnos, corrigió Lisa. Eso es más peligroso que ser solo un depredador. La información que Lisa obtuvo de Sexor resultó invaluable. El imperio Krasak se extendía por múltiples sistemas estelares. Su mundo natal se encontraba a solo 70 años luz de la Tierra. Y lo más importante, el Alto Consejo de Caza, que gobernaba a todos los Krasak, estaba profundamente perturbado por los informes de la resistencia humana. El coronel Wright reunió al liderazgo militar para compartir esta inteligencia. Ahora tenemos las coordenadas del mundo natal Krasak, anunció. Y tenemos algo más. Conocimiento de su psicología. Solo respetan la fuerza. Las negociaciones no funcionarán hasta que demostremos que podemos amenazarlos directamente. ¿Está sugiriendo que llevemos la lucha a su mundo natal? Preguntó un general. Estoy sugiriendo que les mostremos que los humanos no solo defienden la Tierra. Somos capaces de llevarles la caza a ellos. El plan que surgió fue audaz. 3 naves, la Defiance y 2 naves recién construidas, viajarían al mundo natal Krasak. Su misión no era atacar, sino demostrar el alcance de la humanidad, forzar al Alto Consejo de Caza a reconocer a los humanos como iguales, no como presas. A Frank Miller se le pidió que se uniera a la misión. Su experiencia con los Krasak lo hacía valioso, especialmente con Sexor ahora dispuesto a proporcionar información a cambio de un mejor trato. Nunca pensé que iría al espacio, le dijo Frank a Karen mientras observaban cómo se preparaban las naves. Ciertamente nunca pensé que visitaría un planeta alienígena. Karen sonrió. Solo otro día para la gente de Pinewood, ¿verdad? Frank se rió. Ambos recordaban esa noche de hace un año, cuando llegó el primer cazador. Cuánto había cambiado desde entonces. Mientras las 3 naves se preparaban para su histórico viaje, llegaron noticias del frente. Los acechadores de sombras habían sido derrotados en las montañas rocosas. La Tierra, por el momento, estaba a salvo de incursiones importantes de los Krasak. El coronel Wright miró los informes finales de la misión. La siguiente etapa de esta guerra comienza ahora. Ya no solo defendemos nuestro mundo. Estamos mostrando a la galaxia lo que sucede cuando confundes a los humanos con presas fáciles. Las naves partieron de la órbita terrestre, llevando el mensaje de la humanidad a las estrellas. Los cazadores pronto aprenderían que habían despertado algo que nunca esperaron. Una especie que se negaba a ser cazada.
El viaje al mundo natal Krasak duró 3 semanas. Las 3 naves humanas, Defiance, Valiant y Challenger, viajaron por el espacio usando la tecnología de propulsión de ingeniería inversa de naves alienígenas capturadas. Frank Miller pasó gran parte de su tiempo mirando las estrellas, todavía asombrado de que un marine retirado de un pequeño pueblo de Montana fuera ahora parte de la primera misión diplomática de la humanidad a un mundo alienígena. Nunca pensé que vería esto, le dijo al coronel Wright mientras estaban en la cubierta de observación de la Defiance. Ninguno de nosotros lo hizo, respondió Wright. Hace un año, ni siquiera sabíamos que existían los alienígenas. Ahora, estamos llevando la lucha a su hogar. En sus aposentos seguros, el comandante Sexor proporcionó información sobre su mundo. Había aceptado su captura con un extraño sentido del honor. Los humanos habían demostrado ser oponentes dignos, y la tradición Krasak exigía respeto por tales enemigos. El Alto Consejo de Caza no les dará la bienvenida, advirtió a la doctora Hernández durante su sesión diaria. Han gobernado durante 10.000 años y nunca se han enfrentado a un desafío como los humanos. No queremos la guerra, insistió Lisa. Queremos reconocimiento, respeto. Sexor hizo un sonido que podría haber sido una risa. Para los Krasak, estas cosas deben ganarse con fuerza. No pueden simplemente pedirlas. A medida que se acercaban al sistema Krasak, las naves detectaron fuertes matrices defensivas alrededor del planeta rojo anaranjado. La mayor Susan Clark ordenó todos los sistemas de armas listos, pero esperaba que no fueran necesarios. Nos están contactando, informó Kevin Barnes desde su puesto. Una gran imagen holográfica apareció en el puente de mando. Un anciano Krasak, sus escamas descoloridas a un verde pálido por la edad, miró a los humanos con evidente disgusto. Soy el alto cazador Morgval del Consejo. Han violado el espacio Krasak. Explíquense antes de ser destruidos. El coronel Wright dio un paso adelante. Venimos en representación de la Tierra y la humanidad. Tenemos al comandante Sexor a bordo y proponemos una reunión. Los 3 ojos del anciano se abrieron de par en par. Sexor vive, y se deja transportar por presas. No presas, dijo Frank Miller, entrando en el campo de visión. Iguales. Por eso hemos venido, para establecer que los humanos no serán cazados. No somos presas y nunca lo seremos. El alto cazador Morgval parecía a punto de ordenar un ataque cuando Sexor fue llevado al área de comunicación. El comandante Krasak se mantuvo erguido a pesar de su condición de prisionero. Alto cazador, dijo Sexor formalmente, estos humanos han demostrado ser diferentes a cualquier especie que hemos encontrado. Luchan no solo con fuerza, sino con una inteligencia que supera la nuestra en muchos aspectos. Recomiendo que el Consejo se reúna con ellos. Hubo un largo silencio mientras Morgval consideraba esta situación sin precedentes. Finalmente, dijo, pueden acercarse a la tercera luna. Una delegación se reunirá con ustedes allí. Cualquier acción agresiva resultará en su destrucción inmediata. La comunicación terminó. Richard Johnson miró su pantalla de armas con nerviosismo. Tienen más de 50 naves de guerra a su alcance. Y nosotros tenemos algo que nunca han visto, respondió Susan, una especie presa que no huye. La reunión tuvo lugar en una antigua estructura de piedra en la árida tercera luna del mundo natal Krasak. 5 miembros del Alto Consejo de Caza se sentaron en asientos elevados, mirando hacia abajo a la delegación humana. Frank, el coronel Wright, la doctora Hernández y la mayor Clark representaban a la Tierra. Hemos revisado los informes de su resistencia, comenzó Morgval. Es inesperado. Los humanos tienen una larga historia de adaptación a los desafíos, explicó la doctora Hernández. Cuando nos enfrentamos a depredadores más fuertes en nuestra evolución, desarrollamos herramientas y tácticas. Nos convertimos en cazadores por persistencia, capaces de perseguir presas a largas distancias. Estos rasgos nos sirvieron bien cuando su gente vino a cazarnos. Otro miembro del consejo se inclinó hacia adelante. ¿Sugieren que no deberíamos cazar a su especie? Sugerimos, dijo firmemente el coronel Wright, que cualquier agresión futura contra la Tierra será respondida con una reacción que no disfrutarán.
No queremos la guerra, pero terminaremos una si es necesario. Los miembros del consejo hicieron sonar sus púas mandibulares en lo que Sexor les había dicho que era una señal de agitación. Durante 50.000 años, los Krassak han sido los cazadores supremos de la galaxia, dijo Morgval. Toda nuestra sociedad se basa en esta verdad. Quizás es hora de que su sociedad evolucione, sugirió Frank, tal como lo hicieron los humanos. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Los Krassak eran orgullosos y resistentes al cambio, pero no eran tontos. Las naves humanas en su sistema representaban a una especie que había pasado de la tecnología primitiva a los viajes interestelares en solo un año. Una especie que había derrotado a sus mejores cazadores y capturado a uno de sus comandantes más condecorados. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Los Krassak reconocerían a la Tierra como un mundo protegido. Los humanos no serían clasificados como presas, sino como una especie cazadora compañera. A cambio, los humanos compartirían ciertas tecnologías y permitirían un intercambio cultural limitado. Mientras la delegación humana se preparaba para regresar a sus naves, Morgval se acercó a Frank en privado. Tú fuiste el primero, dijo el anciano, el primer humano en matar a un cazador Krassak. Frank asintió con cautela. Estaba defendiendo mi hogar. Como lo haría cualquier cazador digno. Morgval extendió una daga ceremonial, su empuñadura hecha de lo que parecía hueso. Entre los Krassak, cuando un cazador más joven se prueba a sí mismo contra un anciano, un regalo es tradicional. Frank aceptó la daga con la solemnidad apropiada. Gracias. Espero que nuestras especies puedan aprender la una de la otra. Eso está por verse, dijo Morgval. Pero se han ganado el derecho a intentarlo. Pasaron 5 años. La paz entre humanos y Krassak se mantuvo, aunque las tensiones persistieron. La Tierra se recuperó de la invasión y usó la tecnología alienígena para avanzar rápidamente. Las primeras naves de colonias humanas ya se dirigían a sistemas estelares cercanos. Frank Miller regresó a su papel de embajador, ahora representando a la Tierra ante toda la Asamblea Galáctica, una coalición de especies que los humanos se sorprendieron de descubrir que existía más allá del espacio Krassak. Muchas de estas especies habían sufrido bajo las incursiones Krassak durante siglos y veían a los humanos con una mezcla de asombro y gratitud. Karen Peterson supervisaba la Fuerza de Seguridad Conjunta Humano-Krassak encargada de mantener la frágil paz. Su experiencia rastreando a los alienígenas durante la guerra la hacía excepcionalmente cualificada para el papel. El comandante Sexor, ahora liberado del cautiverio, se había convertido en un defensor de la reforma entre su pueblo. La experiencia de ser presa lo había cambiado profundamente. Cuando se encontró con Frank en la sede de la Asamblea Galáctica, había un respeto mutuo entre los antiguos enemigos. Su gente continúa sorprendiéndonos, dijo Sexor mientras caminaban por el gran salón. Ya tienen colonias, y su tecnología avanza a un ritmo alarmante. Nos adaptamos, dijo Frank simplemente. Es lo que mejor hacen los humanos. Su conversación fue interrumpida por un mensaje urgente. Una nueva amenaza había aparecido en el borde del espacio conocido. Enormes naves de diseño desconocido, destruyendo todo a su paso. La asamblea estaba en pánico. Especies que habían sido enemigas durante milenios se enfrentaban juntas a la extinción. En esta hora desesperada, todos los ojos se volvieron hacia la alianza de los socios más improbables, humanos y Krassak. Parece, dijo Sexor sombríamente, que ahora cazaremos juntos. Frank asintió, ya pensando en estrategias. Y que lo que sea que esté ahí fuera tenga cuidado. Están a punto de descubrir lo que sucede cuando los cazadores más letales de la galaxia trabajan juntos. Mientras la asamblea se preparaba para la guerra, comenzaba un nuevo capítulo en la historia galáctica. Los humanos habían llegado al escenario cósmico no como víctimas o conquistadores, sino como supervivientes. Y sobrevivirían a esto también.